Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 136-61-2024. Para ello daremos lectura al acta de hoy. 20 de enero de 2025. Audiencia pública de la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eri Joel Mendoza Merino. Expediente número 13.661-2024 TCE. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio San José, conformado por la empresa Edcar Ingenieros Contratistas Generales EIRL y el señor Víctor Aladino Etquén Benavides, en el marco de la licitación pública número 3-2024-MPCH-CS, efectuado por la Municipalidad Provincial de Chota para la contratación de la ejecución de la obra, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y disposición discretas del centro poblado El Naranjo del distrito de Chalamarca, provincia de Chota, departamento de Cajamarca. En representación del impugnante Consorcio San José, presentará el informe de hechos la señora Katia Aurora Zambrano Navarro, con registro del Colegio de Abogados de Cajamarca, número 1310. En representación del tercer administrado Consorcio Naranjo 2, conformado por las empresas Kiambe SRL y Garot Grupo Empresarial Sociedad Anónima Cerrada, presentará el informe legal la señora Sandra Raiza León Alba, con registro del Colegio de Abogados de Cajamarca, número 2416. Finalmente, en representación de la entidad Municipalidad Provincial de Chota, presentará el informe de hechos el señor Marco Antonio Tarrillo Bustamante, identificado con DNI número 40412446. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones del Estado. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado. Muchas gracias. A continuación concedemos el uso de la palabra a la representante del consorcio impugnante, Consorcio San José, a quien se le otorga el tiempo de 10 minutos para que sustente los términos de su recurso. Tiene el uso de la palabra doctora Katia Aurora Zambrano. Muy bien, muy buenos días, señores miembros del tribunal, con su venia, por favor, para compartir pantalla. ¿Me confirman si puede visualizar mi presentación? Sí podemos visualizar en este momento. Correcto, Ahora gracias. no. Ahora sí, continúa. Sí, muy bien, gracias. Considerando el tiempo concedido, voy a ser bastante breve respecto de los fundamentos fácticos y jurídicos de nuestra recurso de apelación. En síntesis, lo que se está solicitando es que el Tribunal de Contrataciones del Estado disponga la nulidad del procedimiento de selección y licitación pública 3-2024 convocado por la Municipalidad de Chota, principalmente porque existen graves errores respecto de la calificación de nuestra oferta, la oferta del Consorcio San José, y en consecuencia anulo todo lo actuado con posterioridad, incluida la adjudicación de la buena pro del Consorcio Naranjo 2. Ello por cuanto pasaría a exponer los argumentos. Es un antecedente importante tener en cuenta que de los 59 participantes, 12 postores presentaron su oferta y de esas 12, 8 fueron admitidas. De estas 12 ofertas admitidas, 3 obtuvieron un empate. Luego desarrollaremos específicamente la asignación del puntaje de la empresa Consorcio Naranjo 2. Sin embargo, el comité de selección en su oportunidad determinó que 3 de las empresas habían obtenido un empate y luego con el desempate electrónico por sorteo se determinó el orden de prelación. Respecto del postor A. Rojas Contratistas Generales SAC, este fue descalificado, ocupando mi representada, Consorcio San José, el primer lugar en orden de prelación, ya que había sido descalificado el postor ya citado. En consecuencia, correspondía que el comité de selección, calificando nuestra oferta, luego de verificar el cumplimiento, nos admite la buena pro. Sin embargo, como puede advertirse en el acta que ha sido impugnada, lo que hace el comité es descalificar nuestra oferta por algunos argumentos que desarrollaremos básicamente brevemente el día de hoy. En consecuencia, también adjudica la buena pro al Consorcio Naranjos 2 y esto es publicado el 4 de diciembre del 2024. ¿Cuáles son los errores que nosotros argumentamos que tiene el razonamiento del comité de selección?
En principio, en la parte izquierda de la pantalla, ustedes podrán advertir cuáles son las observaciones que figuran en el acta respecto de nuestra oferta. Una de ellas, la primera, es que en nuestro anexo 5 de la oferta de consorcio, nosotros no hemos cumplido con lo que establece las bases integradas ni con la directiva 5 del 2019 de presentación de oferta en consorcio. Sin embargo, esto no es correcto. Nuestra oferta en el anexo 5 específicamente cumple con absolutamente todos los criterios previstos en la directiva de consorcios, no solamente porque tiene las firmas legalizadas por ambos consorciados, los representantes de ambos consorciados, porque además está firmada por el representante común, porque cuenta con todas las formalidades previstas en la normativa, se ha hecho una determinación clara y precisa de las obligaciones de cada consorciado, de modo tal que se puede advertir que la empresa, una de nuestras consorciadas, Edgar Ingenieros Contratistas Generales, asume el 50%, incluso de participación directamente vinculada con la ejecución de la obra. Y de igual manera, el consorciado Erken Benavides Víctor Aladino. Es decir, no hay ninguna duda en el documento presentado en el anexo 5 de que cumplimos con absolutamente todos los requisitos legales e incluso de las bases integradas para presentar nuestra oferta en consorcio. El cuestionamiento de la entidad radica en que, de acuerdo a lo previsto en las bases integradas, entendemos que se refiere a específicamente las condiciones de consorcios a presentarse, existen 3 condiciones específicas. Una de ellas es que el consorciado que aporte mayor experiencia tiene que tener como mínimo el 50% de participación en la ejecución de la obra. En nuestro caso, cada consorciado tiene el 50%, así que es evidente que el consorciado que aporta mayor experiencia cumple con el requisito de tener más del 30% de participación vinculada específicamente a incluso la ejecución de la obra. Y esto se puede revisar y comprobar también de lo que está en nuestro anexo número 10 respecto de la experiencia del gestor en especialidad presentada para acreditar justamente el requisito de calificación, experiencia del gestor en especialidad, donde claramente se determina cuál es la experiencia que aporta cada una de nuestras consorciadas. Superado ello, el comité de selección también ha objetado, y este cuadro nos va a servir para entender también cuáles son las observaciones respecto del requisito de calificación, experiencia del postor en la especialidad. El comité de selección ha dicho que nosotros no cumplimos con esta experiencia y por lo tanto corresponde que se nos descalifique, olvidando que las bases integradas, la página 97 señala con qué documentos puede un postor acreditar experiencia en la especialidad. Lo vamos a repetir, esto está en las bases integradas y es por eso que desarrollaremos cada una de las observaciones que hace respecto de nuestra experiencia. En cuanto al contrato 85-2022, es una experiencia que se aporta y que se acredita con un contrato, el contrato suscrito para la ejecución de esta obra, el acta de recepción de obra y los documentos que acreditan la liquidación de obra. ¿Cuál es el argumento para considerar que esta experiencia no es válida para acreditar experiencia? Primero, porque en el acta de recepción de obra existe un error material respecto de la cita del contrato. El contrato, como podrá verificarse en pantalla, es el contrato, está un poquito pequeñito, pero es el contrato 85-2020. Sin embargo, en la redacción del acta de recepción de obra, que es un acta completa donde se cita el número del código único del CUI de la obra, donde se cita la denominación expresa de la obra, donde se hace referencia al contrato anterior en varias oportunidades. En ese documento, en un extremo, sí existe un error material cometido por la entidad y al momento de hacer el acta de recepción. Sin embargo, la entidad nos dice, yo no puedo validar esta experiencia porque ese solo error material a mí me impide validarla, sin tener en cuenta que las propias bases señalan que yo tengo que acreditar experiencia con el contrato y el acta de liquidación, por ejemplo, y suficiente para acreditar esta experiencia. Nosotros hemos presentado el contrato, vamos a suponer que esa acta de recepción de obra no le da certeza, lo que es falso, porque tiene la misma identificación de la obra. Tenemos el acta de liquidación de obra, la resolución de liquidación de obra, donde claramente se determina lo que la entidad necesita saber de esta experiencia. Cuánto fue la experiencia, el monto de la experiencia adquirida, que la obra ya terminó, que se trata efectivamente de una obra similar y que la participación, el aporte, la experiencia ha sido adquirida por una de nuestras consorciadas. Por lo tanto, es falso que este error en la denominación, en la cita de la denominación que existe en uno de los documentos, invalide la verificación de lo que el comité necesita saber para la experiencia que nosotros hemos aportado. La otra observación se hace al contrato 87-2018, en el que nosotros nuevamente presentamos
más de un documento para acreditar la experiencia. Como hemos dicho, las bases establecían contrato y acta de liquidación o acta de recepción, y cuando eso era suficiente, nosotros hemos presentado el contrato de consorcio, porque esta fue una experiencia adquirida en consorcio, el acta de recepción y el acta de liquidación de obra. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la observación en esta obra? Que supuestamente es absolutamente ilegible el contrato de consorcio y que no puede advertirse ninguna, la experiencia esta no se la puede validar porque el acta de consorcio, supuestamente, el contrato de consorcio es supuestamente ilegible. Lo que no es cierto, tanto es así que en la absolución de la apelación, el tercero administrado ha hecho análisis de lo que dice ese contrato de consorcio y la entidad también. Entonces, no es que sea elegible, ciertamente está difusa, lo hemos puesto en pantalla, pero puede determinarse quiénes son las tres consorciadas que firman ese acta de consorcio, ese contrato de consorcio, cuánta es la participación que tiene cada una de estas y además que estas están vinculadas directamente a la vinculación con la ejecución de la obra. Entonces, si bien es cierto, no es una acta absolutamente clara, es cierto, pero no es que sea ilegible, sí se puede leer y esto ha sido por efecto de la impresión del documento y su escaneo posterior. Se ha observado además la experiencia obtenida con el contrato 945-2016 que la aporta el consorciado Edgar, Ingenieros Contratistas Generales. En este documento también hemos presentado una serie de documentación que acredita la experiencia, el contrato de consorcio, el acta de recepción de obra y la liquidación de obra. ¿Cuál es la observación que la entidad le hace a esta experiencia? Señala que en el documento denominado Fe de Ratas, existe una incongruencia respecto del contrato porque la fecha no coincide. ¿Qué ha pasado aquí? Este documento, Fe de Ratas, no tiene ninguna vinculación con la obra. Es decir, es un documento adicional de otra obra, pero que en nada impide que la entidad pueda verificar que el contrato 945-2016, escrito con la Municipalidad Distrital de Baños del Inca, corresponde a la obra de la cual se adjunta el contrato de consorcio, la recepción de obra y la liquidación de obra. Por lo tanto, el contenido de este documento Fe de Ratas nada invalida la experiencia aportada ni confunde, ni siquiera confunde. Y esto es simplemente de la lectura. En un lado de la pantalla, ustedes tienen una síntesis de pantallazo, extenso en los documentos presentados en la apelación, de la cláusula en la que hace referencia de qué obra se trata. Es una adjudicación simplificada, la 6-2016, convocada por la municipalidad. Está el objeto de la obra, instalación del servicio de saneamiento rural de visitores de Lerapampa. Es clarísima cuál es la obra que nosotros estamos presentando como experiencia. Esto está en nuestro anexo 10, está la fecha de suscripción del contrato. ¿Qué dice el famoso documento Fe de Ratas? Que se trata de una Fe de Ratas de una licitación pública 2-2012, es decir, de otra cosa. Sí es cierto que esto se ha presentado y se ha pegado con la experiencia aportada, pero en nada impide que el comité tome pleno conocimiento de que la experiencia aportada con el contrato 945 es válida y cumple para satisfacer lo que la norma señala o también las bases integradas señalan para acreditar experiencia en este punto. Finalmente, señores vocales, nosotros ratificamos nuestra posición de que se declare la nulidad del procedimiento de selección y se retrotraiga la calificación correcta de las ofertas. Sin embargo, en honor a la verdad, hemos tomado reciente conocimiento, somos conscientes que esto lo tendrá que analizar el Tribunal de Contrataciones del Estado en mérito a lo previsto en el artículo 128 del Reglamento de Contrataciones del Estado, en el sentido de que hemos tomado conocimiento que la evaluación realizada por el comité también tiene serios errores respecto de la acreditación del consorcio Naranjo 2 en cuanto al factor de evaluación, sostenibilidad social y ambiental. De la verificación de las bases integradas se podrá advertir que otro factor de evaluación, sostenibilidad ambiental y social, considera hasta 3 puntos por presentar certificaciones referidas a buenas prácticas de certificación del sistema de gestión ambiental, responsabilidad hídrica o certificación del sistema de gestión de la energía. Y es así que el postor Consorcio Naranjo 2 obtuvo los 100 puntos considerando esta acreditación. Sin embargo, nosotros, después de presentar el recurso de apelación, hemos tomado conocimiento de que la empresa emisora de este certificado, Interset, ha señalado que esto no es correcto, que este certificado, que la empresa no está certificada. Ustedes pueden ver en pantalla, por un lado, del folio 128, folio 131 de la oferta del consorcio Naranjo 2, acreditado como factor de evaluación. Ahí está el registro IC-OS-2309179,
Ese es el registro de la certificación obtenida y con eso se le da el puntaje para llegar a los 100 puntos y empatar con nosotros en primer puesto, luego desempatados en sorteo. Y ustedes pueden advertir la respuesta que nos da Intercept cuando le preguntamos por las certificaciones de este postor y nos dice que el postor Garot Grupo Empresarial Sociedad Anónima Cerrada, que es una de las consorciadas del Consorcio Naranjo 2, no cuenta a la fecha con esta certificación. Y da el detalle de cuáles son los registros. Uno de ellos, que se ha resaltado, es el registro que el postor presentó al comité de selección y con el cual obtuvo el puntaje de evaluación que hemos señalado. Eso es todo cuanto tenemos que informar al Tribunal de Contrataciones solicitando que se declare fundada nuestro recurso de apelación sin perjuicio de lo señalado en cuanto al artículo 128 del reglamento. Gracias. Muchas gracias. A continuación, consulto. Disculpe, a continuación. Perdón. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok. A continuación, invitamos al representante del tercer administrado, Consorcio Naranjo 2, para que se pronuncie sobre el recurso que ha sido presentado. En ese sentido, se le otorga el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra doctora Sandra León. Gracias, señores magistrados, y con su venia voy a compartir la exposición a fin de verificar algunos aspectos respecto al apelante. Continúa. Sí, voy a compartir en pantalla mis diapositivas. ¿Me confirma si se puede visualizar, por favor? Sí podemos visualizar, aunque podría maximizar también su cámara. Ya, perfecto. En ese sentido, al haber escuchado a la abogada del apelante en el procedimiento de selección LP3, ejecución de la obra, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y disposición discretas del centro poblado del Naranjo, distrito de Chalamarca, provincia de Chota, Concuy, 23-27-669, hemos verificado la oferta de manera minuciosa y verificamos que existen algunos aspectos que no corresponden de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado, por lo tanto se solicita que se declare infundado el recurso de apelación del impugnante Consorcio San José. Verificamos primero de la promesa de consorcio un incumplimiento respecto a la disposición que consigna el comité de selección en las bases integradas del procedimiento de selección. Si bien es cierto, te indica que la participación que debe tener la empresa que acredite mayor experiencia es el 50%. Sin embargo, respecto a la promesa de consorcio, se verifica que el apelante consigna una participación del 50% para ambos consorciados, como se puede verificar en las siguientes diapositivas. Obligaciones de Edgar Ingenieros Contratistas Generales, 50%, y obligaciones de Edken Benavides Víctor Aladino, 50%. Sin embargo, en ninguna de ellas te indica quién aporta mayor experiencia. Entonces, se sobreentiende que la mayor experiencia es de ambos consorciados. Pero al momento de verificar el cuadro de la experiencia del postor en especialidad, podemos evidenciar que ellos acreditan una experiencia del consorciado número 1 de 2 millones y el consorciado número 3 de 7 millones. Entonces, existe una incongruencia porque la mayor experiencia no se entiende quién lo está acreditando, si obligaciones de Edgar Ingenieros Contratistas o Edken Benavides Víctor Aladino. En ese sentido, también se ha revisado la experiencia del postor en la especialidad respecto a los requisitos para acreditar dicha experiencia. Si bien es cierto, cumple con la documentación, pero cuando verificamos la promesa de consorcio a folios 89 al 93 del contrato de consorcio, en la cláusula
cuarta, a folio 93, señala lo siguiente. Estoy haciendo referencia al contrato 087-2018, vivienda oblicua VMSC, licitación pública número 013-2018. Sin embargo, cuando se verifica la promesa de consorcio, si bien es cierto, en nuestra absolución no hemos observado la claridad del documento porque evidentemente sí se identifica. Sin embargo, lo que se está observando es que no se indica claramente cuáles son las obligaciones vinculadas a la ejecución de la obra. En ese sentido, hablamos de un incumplimiento de la Directiva 2 del 2016, participación de promesa en consorcio. Asimismo, se cuestiona el contrato número 945-2016, adjudicación simplificada 6-2016, en el cual verificamos igual otro aspecto respecto a la promesa de consorcio. En este sentido, en la cláusula sexta te indica claramente que los consorciados se obligan a hacer uso de infraestructura empresarial, personal y demás elementos de producción. Sin embargo, no te indican la obligación claramente que tiene que ser de la ejecución de la obra. Entonces, cuando tenemos un contrato de ejecución de obra de acuerdo a la Directiva 002-2016-11, se entiende que la obligación en la promesa de consorcio o en el contrato de consorcio debe verificarse o evidenciarse claramente cuáles son las obligaciones de cada consorciado. En ese sentido, también, de acuerdo al documento que hemos presentado como una ampliación de la absolución, hemos verificado un incumplimiento en base a una posible falsificación de las ISOs. Cuando se escanean las ISOs de la oferta del apelante, el QR no te identifica el archivo, te aparece como un error. Entonces, entendemos que existe una posible falsificación, por lo tanto, solicitamos que se realice la fiscalización posterior a fin de corroborar que el documento presentado o las ISOs presentadas para obtener un puntaje como factor de evaluación son las adecuadas o son veraces. En ese sentido, no podemos cuestionar a mayor detalle la falsificación de dicho documento, puesto que no se ha realizado una fiscalización posterior. Sin embargo, por nuestra parte, se van a iniciar las investigaciones a fin de verificar que el documento presentado es idóneo. Gracias. Muchas gracias. Asimismo, concedemos el uso de la palabra al representante de la entidad Municipalidad Provincial de Chota, a quien también se le otorga el tiempo de 10 minutos. Se le concede el uso de la palabra al señor Marco Antonio Tarrillo. Señor Tarrillo. Encienda su audio y su cámara, por favor. Buen día, ¿sí me logran escuchar? Sí, se le logra escuchar. Ya, voy a compartir diapositivas. Comparto su diapositiva. Ya, ¿logran checarlo? Sí, continúo. Ya. Bien, el recurso de apelación que nos convoca es sobre la licitación pública número 3/2024 por la ejecución de la obra mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable, disposiciones discretas del Centro Poblado Naranjo, Chalamarca, Chota, Cajamarca. El apelante, Consorcio San José, el adjudicatario, Consorcio Naranjo 2. Identificamos del recurso de apelación que se tiene a la fecha que el apelante solicita la nulidad del acta de otorgamiento, del acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas, y al mismo tiempo requiere que el proceso de selección, o en todo caso a orden del tribunal, que el proceso se retrotraiga el procedimiento hasta la etapa de calificación de ofertas. El segundo punto del petitorio pide que se revoque la decisión del comité contenido en el acta complementaria, mediante el cual se le adjudicó la buena por el consorcio Naranjo, conformado por Garot Empresarial y Kianbei
sociedad de responsabilidad limitada. El apelante en su primer pedido requiere la nulidad del acta de otorgamiento de la buena pro, que a su vez el tribunal ordene que el procedimiento de selección se retrotraiga a la etapa de calificación. Estrictamente este petitorio es sobre una solicitud de nulidad. En este caso, el recurso de apelación debe tramitarse según el numeral 44.6 del artículo 44 de la ley 3225, el cual establece cuando la nulidad sea solicitada por alguno de los participantes opostores bajo cualquier mecanismo distinto al recurso de apelación, este debe tramitarse conforme lo establecido en el artículo 41 de la ley. Respecto a la solicitud de nulidad. Dice, en la sustentación del recurso en el numeral número 9, pantalla que se adjunta, el apelante, específicamente, hemos resaltado ahí de amarillo, dice que el comité de selección de descalificar nuestra oferta debe ser declarada nula y lo tercero, probablemente la etapa de calificación de ofertas. El apelante amplía su justificación de la nulidad y a su vez requiere que el procedimiento de selección se retraiga hasta la etapa de calificación de ofertas. En este caso, nosotros como entidad hemos identificado que lo correcto no es una solicitud de nulidad, sino que lo que debe pedir en este caso el apelante es que se revoque la descalificación de su oferta y a la vez se retrotrae y su oferta se la tenga por calificada. A su vez también que se revoque el otorgamiento de la buena pro y a su vez que se le otorgue la buena pro al apelante. Debe ser el petitorio con el cual el apelante debe concurrir al tribunal de solicitar, más no una nulidad. En este caso, si la nulidad hace efecto, entonces tendría que retrotraerse a la calificación de ofertas. Nuevamente el comité de la entidad tendría que volver a calificar su oferta, ¿no? Por cuanto ese sería el efecto legal. Dice, en el otro caso, ¿no? En la sustentación del segundo petitorio, el apelante indica que ellos presentaron una mejor oferta, por lo tanto debieron ocupar el primer lugar en el orden de apelación. Debemos indicar también que ellos no presentaron ninguna mejor oferta. Las ofertas fueron de 3 postores, en la cual estuvo el apelante y la empresa Rojas y el adjudicatario presentaron una oferta de 5.027.718.49, que este monto equivale al 90% del valor referencial. Sumado el precio, sumado las certificaciones ISO, 3 postores quedaron empatados. Y es por ello que el comité, en este caso a cargo del órgano encargado de las contrataciones, pues procedió a hacer un sorteo electrónico por el SEACE. Del sorteo electrónico se obtuvo ya el orden de prelación que ocupó la empresa Rojas Contratistas Generales, Consorcio San José, el apelante, Consorcio Naranjo 2, el adjudicatario. Ese fue el orden de prelación de acuerdo. Por lo tanto, es totalmente falso que el postor apelante tenga una mejor oferta que el adjudicatario, porque se ha visto que ambas han quedado empatadas y la entidad ha hecho un sorteo electrónico. Los resultados en la calificación de ofertas, el postor Rojas Contratistas Generales es descalificado, Consorcio San José también descalificado y lo continúa Consorcio Naranjo que quedó calificado y correspondientemente el comité le otorgó la buena pro. Bien, en el numeral número 18 del recurso de apelación, el apelante justifica que su oferta es descalificada bajo el argumento que la promesa de consorcio no determina las obligaciones que pone a cada uno de los integrantes del consorcio, lo cual a la fecha no es cierto, ¿no? Porque la descalificación del contrato número 1, fue porque al contrato de ejecución de obra con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, se adjunta, ¿no? Se adjunta un acta de recepción de obra que da cuenta de un contrato distinto, no del contrato 085-2020/vivienda, sino del contrato 085-2022, y eso ocurre en varias secciones del acta. Por su parte, también el apelante en su recurso de apelación indica claramente, ¿no? Ellos en el numeral 28 de su recurso de apelación indican claramente, ¿no? Que existe un error material en la redacción del acta, lo cual reconocen de que también el contrato no es el mismo, ¿no? Sino que sería otro contrato. Y al mismo tiempo, ¿no? Justifican también en la apelación de que el comité debe hacer un control posterior, ¿no? Que con la propia entidad con la quien se suscribe el contrato. Veamos que en este caso el comité no está en la facultad en el acto de evaluación, de calificación o de otorgamiento de la buena pro, no está en la facultad de hacer un control posterior de las ofertas. Eso ya lo realiza posteriormente el órgano encargado de las contrataciones, hará un control posterior, más no es función del comité. Es por ello que el comité lo tomó en su oportunidad este contrato o esta experiencia como no válida, descalificando la oferta.
A su vez, el comité amparó su decisión en la resolución del tribunal en la 02-217-2020 de la Sala 3 y en la opinión 151-2019 de la decisión técnico-normativa. En este caso, esta resolución del tribunal y esta opinión indican claramente que cualquier error en contratos, constancias, resoluciones que provengan de un vínculo entre un tercero y la entidad no son objeto de subsanación de una oferta. Por lo tanto, el comité no ordenó la subsanación y descalificó el primer contrato. En el segundo contrato, nosotros es por el caso de ejecución de la obra, ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, instalación de saneamiento básico de la localidad de Inca Roca, Lambuyacu, de Uchiza, Tocache, San Martín, en la cual se han adjuntado las pantallas, en la cual el comité, en primer lugar, ¿no?, descalifica o evalúa las ofertas con las ofertas impresas que los alcanza el órgano encargado de las contrataciones. Con las ofertas impresas, el comité, al imprimir este documento, absolutamente es ilegible. Por eso es que el comité plasmó en su acta, ¿no?, la elegibilidad del documento. A la fecha, también del documento escaneado se hace una pantalla, también se verifica que es totalmente elegible. O sea, que es elegible. El comité, en este caso, en el acta de calificación, justificó su decisión amparado en la resolución 4040-2022 de las salas 3 del Tribunal de Contrataciones, en la cual se justifica, ¿no?, que el archivo, su contenido, sea legible. Por su parte, el apelante también en su recurso en el numeral 34 da claramente, ¿no?, que dice claramente, ¿no?, que por efectos de escaneado realizado se encuentra ciertamente difuminado. Como les dijo, ¿no?, cuando el órgano encargado de las contrataciones alcanza las ofertas, el comité prácticamente, cuando ha visto el documento impreso, no ha logrado identificar las obligaciones ni los porcentajes, por lo cual al imprimir este documento resulta ser ilegible. Respecto de la otra experiencia del contrato de obra de la instalación del servicio de saneamiento rural con biodigestores de La Parpampa, Distrito de los Baños del Inca, el comité observó que el contrato fue suscrito el 18 de octubre de 2016, conforme así consta. Sin embargo, ¿no?, adjunto a la oferta aparece un documento de fe de ratas, el folio 110 en el sitio de fe de ratas de fecha 27 de diciembre de 2012. En este caso, si el contrato fue suscrito en el 2016 y existe un fe de ratas del año 2012, o sea, no se encuentra con información inexacta, ¿no?, que no coincide con la fecha de suscripción del contrato, con las modificaciones que se han realizado posteriormente, por cuanto es un documento de 2012. Y a su vez también el comité lo descalificó el contrato, ¿no?, indicando que sería un imposible jurídico que un contrato sea suscrito en el 2006 y tenga un fe de ratas del 2012. El apelante, igualito, de la misma forma, el postor apelante dice en su recurso de apelación, en el número 39, indica claramente, ¿no?, que por un error involuntario, dicho documento se adjuntó a la oferta. Sin ello, en nada altera el contenido, pero lo cierto es que sí altera el contenido de la oferta, por cuanto es un documento aportado por el postor, con el cual demuestra que cuenta con la experiencia o que suscribió un contrato y que producto de ese contrato existieron modificaciones, pero las modificaciones no son o no se relacionan al contrato, sino se relacionan a otro contrato y de distintos años, ¿no? Bien, el comité hasta ese momento, al calificar solamente, por como le digo, el comité en el acta se identifica que el comité solamente evaluó esas tres ofertas, esas tres experiencias. Los demás contratos ya no los ha calificado o no los ha revisado, ¿no? Específicamente por cuanto ya no se cumplió con los porcentajes de participación. Dice, por cuanto, como se dijo que cada postor participa con el 50%, en este caso el comité supuso que la experiencia, que el postor que acredita mayor experiencia sería, en este caso, Edgar, contratista, ¿no? Sería él el que acredita mayor experiencia porque en el anexo número 10 obviamente aparece con un mayor porcentaje. Pero, sin embargo, habiéndose descalificado ya 3 contratos, este postor ya no sería aquel que acredita la mayor experiencia, porque restado esos 3 contratos ya sería el postor que acredita menos experiencia. Por lo tanto, el comité ya no continuó con la calificación de los demás contratos. Además, el apelante en su recurso no ha cuestionado su descalificación bajo el incumplimiento de directiva que cita las obligaciones en caso de ejecución de obras, ¿no?
A ver, continuemos. Dice, el Consorcio San José, también conformado por Edgar en contratistas, quien participa con el 50% de obligaciones, y Edken Benavides Víctor Aladino, que participa con el 50% de obligaciones, según los términos de referencia de la entidad, se piden 3 condiciones. La primera, que el número máximo de consorciados sea de dos integrantes, el cual se han cumplido. El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es del 30%, también que se han cumplido. Y el porcentaje mínimo de participación en la ejecución para integrar el consorcio que tienen experiencia, que sí lo han cumplido. Sí lo han cumplido. Sin embargo, como ya se indicó, cuando el comité presume o supone que el postor Edgar Ingenieros Contratistas es aquel que acredita mayor experiencia, precisamente por el anexo número 10, cuando se le ha calificado la experiencia aportada, se ha restado esos 3 contratos, sin ellos ya se convirtió en el postor que acredita mayor experiencia. En este caso, el postor ya no alcanza a cumplir con las ciertas condiciones de la Directiva 5/2019 de la participación de proveedores en el consorcio. ¿Qué especifica claramente en el segundo paso, ¿no? Señor Carrillo, y el tiempo que se le ha brindado ha culminado. Le voy a otorgar 1 minuto para que finalice. Ya, finalmente queremos concluir de que la oferta del postor, en este caso, en el recurso de apelación, está pidiendo la nulidad que se retrotraiga el proceso de selección hasta la admisión de ofertas. Si logran ver en el desarrollo del recurso de apelación, pide que el proceso se retrotraiga la admisión de ofertas, lo cual no es cierto, por cuanto el petitorio y el desarrollo del mismo recurso de apelación se contradicen, lo cual no se identifica claramente cuál es la solicitud o lo que pide el tribunal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la entidad por su participación en esta etapa de la audiencia pública. A continuación, consulto a los representantes del impugnante si van a ejercer su derecho de réplica. De ser así, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Asimismo, antes de concederle el uso de la palabra, solo precisar que durante la audiencia pública, esta presidencia es la que va a conducir el procedimiento. En todo caso, de ser necesario la intervención de alguna de las partes, así lo indicaremos, o que los vocales que integran la sala consideren hacer alguna o formular alguna pregunta. Vamos a hacer bastante esa consideración. Muy bien. Se le concede el uso de la palabra al representante o los representantes del impugnante y tienen 3 minutos para ejercer su derecho a réplica. Muchas gracias, señor presidente. Sí deseo hacer algunas precisiones en torno a lo señalado por el consorcio Naranjos 2 en calidad de tercero administrado. En principio, nosotros hemos sostenido en la apelación que efectivamente hemos cumplido con la experiencia que corresponde al postor en la especialidad. Asimismo, hemos acreditado en nuestra promesa de consorcio que cumplimos con las condiciones específicas previstas en las bases del procedimiento, con las 3 condiciones específicas, y no encontramos ningún asidero, ni práctico ni jurídico, para lo que sostiene la entidad y el tercer administrado respecto de que el consorciado que aporta mayor experiencia no cumple con tener además el 30% y que además esté vinculado directamente a la ejecución de la obra. Y es así, ustedes lo podrán verificar de la revisión de nuestra oferta. Por otro lado, respecto de la participación en consorcio del contrato 87-2018, en el que se señala que no se puede verificar que exista una vinculación directa de las consorciadas, una de ellas la que aporta la experiencia, con el objeto de la ejecución de la obra aportada como experiencia, y es absolutamente falso. Sí hemos reconocido que ciertamente el documento contrato de consorcio tiene cierta difuminación, ello no impide que pueda ser leído, verificado y entendido cuáles son las obligaciones de los consorciados. Tanto es así que la empresa Edgar Ingenieros Contratistas Generales, y ustedes lo van a poder verificar en nuestra oferta, presenta como una de sus obligaciones la vinculación directa con la ejecución de la obra en el 50%, y eso es perfectamente claro y determinable. Hay mucha distancia entre que un documento ciertamente esté difuminado con que sea ilegible, y eso no es correcto. Se puede leer, y eso es suficiente para que el comité valore la experiencia que se le ha aportado. Finalmente, negamos rotundamente que hayamos presentado documentación falsa o inexacta.
lo que nos parece una ligereza por parte del consorcio Naranjo 2 sostenerlo en esta audiencia sin tener ninguna acreditación ni ningún acto que pueda determinar que nosotros hemos presentado ISOs que no se condigan con la realidad. Obviamente la entidad tiene que hacer fiscalización posterior de todas las ofertas presentadas, incluida la de consorcio Naranjo 2. Nosotros hemos presentado documentación verídica, absolutamente concordante con la realidad, y eso puede ser verificado en cualquier momento con las empresas emisoras de los certificados de los ISOs que hemos presentado para obtener el 100% de obtenido en el procedimiento de evaluación. Cosa distinta a lo que ocurre con el consorcio Naranjos 2, que dejamos constancia, no ha dicho absolutamente nada respecto de la emisión de la carta con la que la empresa que supuestamente inició la certificación ha dicho que esto no es así y que ese documento no es veraz, que la empresa consorciada del consorcio Naranjos 2 no tiene la certificación que ha presentado en el procedimiento para obtener el puntaje obtenido, valga la redundancia. Respecto de lo señalado por la entidad, quisiera precisar brevemente que nuestro pedido, nuestra pretensión, sí es concordante con los argumentos desarrollados. Nosotros hemos sostenido que se califica nuestra oferta, que nosotros hemos sido mal descalificados y por lo tanto deberá calificarse correctamente, y que esto genera obviamente que se retroceda el procedimiento a la etapa de calificación de ofertas, y en esta calificación de ofertas, evidentemente, la decisión de adjudicar la buena prueba al consorcio Naranjos 2 también debe ser declarada nula y retrotraer el procedimiento. Entendemos, ello será analizado por el tribunal. Respecto de las experiencias aportadas, el comité ha olvidado que se considera, de acuerdo al establecido en la página 97 de las bases integradas, determinados documentos para acreditar experiencia. O sea, contrato y acta de recepción es suficiente para acreditar experiencia, sí, si es que nosotros logramos demostrar determinadas condiciones, que la obra, cuánto valía la obra, que la obra ya se terminó, que la ha ejecutado nuestra consorciada, y eso sí se logra determinar. Entonces, si en el caso del contrato 85-2022, el error material que obra en el acta de recepción de obra para el comité era absolutamente insubsanable y entendemos que no lo podíamos subsanar en calificación, nosotros además de ese contrato 85 y de esa acta hemos presentado otros documentos que acreditan la culminación de la obra, el valor de este, etcétera, como por ejemplo la liquidación de la obra, y esto no ha sido valorado por el comité de selección. Con esos dos documentos, contrato y acta de liquidación, sin tener en cuenta el acta de recepción, claramente se podía determinar la experiencia aportada. Lo mismo ocurre con el contrato 945, escrito con la Municipalidad de Baños del Inca. Nosotros no solamente hemos presentado el contrato 945 y la fe de ratas, que erradamente corresponde a otra obra, nada afecta la calificación que se tiene que hacer de nuestra experiencia. Hemos presentado el contrato de consorcio, el acta de recepción de obra, la resolución de liquidación de obra. Con estos documentos, el comité de la sola lectura pudo advertir fácilmente que esa fe de ratas es una obra muy distinta y que nada altera la evaluación que tiene, la calificación que tiene que hacer de nuestra experiencia. Por esas consideraciones, señores vocales del Tribunal de Contratación, nosotros solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación sin perjuicio de la información que también hemos trasladado al comité para su valoración respecto de los ISOs presentados por el consorcio de Naranjos 2. Gracias. Réplica. De igual modo, se le otorga el tiempo de 3 minutos. Muchas gracias. Mantenemos nuestra posición respecto a los fundamentos que hemos cuestionado respecto al apelante. El primero de ellos es respecto a la promesa de consorcio. Si bien es cierto, la entidad consignó ciertas condiciones para los consorciados. Sin embargo, en el porcentaje, cuando verificamos la experiencia del postor en especialidad respecto al monto que acredita cada uno de ellos, se evidencia claramente que no cumplen con lo indicado en las condiciones del consorcio. Por otro aspecto, tenemos respecto a la acreditación en cuanto al contrato de consorcio que presenta su experiencia. Cuestionamos dos contratos que corresponden a un monto de 5 millones que fácilmente, restándole ese monto, no cumpliría la experiencia del postor en la especialidad, puesto que no se identifica claramente cuáles son las obligaciones vinculadas al objeto de la contratación. En ese sentido, respecto a la metodología, respecto al factor de evaluación o al factor de calificación, verificamos que el apelante presenta documentos para acceder al puntaje o factor de evaluación, acceder a un puntaje. Sin embargo, cuando se escanean estos códigos QR no son válidos como de otros documentos que han sido escaneados. Si bien es cierto, no estamos
indicando la falsedad 100%, estamos solicitando que se haga la fiscalización posterior, que es lo que corresponde al órgano encargado de las contrataciones y a ustedes como Tribunal de Contrataciones del Estado. Sin embargo, negamos tajantemente el documento que indica el apelante respecto al consorcio Naranjo. Si bien es cierto, se solicita que se haga la fiscalización posterior a fin de verificar que los documentos que se han presentado en oferta son válidos. En ese sentido, mantenemos nuestra posición y solicitamos que se declare infundado el recurso de apelación. Gracias. Gracias. Asimismo, consulto a los representantes de la entidad si van a ejercer su derecho a réplica o consideran agregar el comentario adicional. También se les otorga el tiempo de 3 minutos. Bien, en efecto, también queremos participar para culminar con la exposición que tuvimos al inicio, ¿no? El apelante en su recurso de apelación, al finalizar ya el sustento de la apelación, pide que el proceso se declare nulo y se retrotraiga el proceso hasta la admisión de ofertas. O sea, el petitorio está, en este caso, estaría bien solicitado, pero en el desarrollo de la apelación, tiene varias secciones en las cuales el postor, el apelante, pide una cosa distinta, ¿no? En este caso dice que el proceso pide que se lo traiga hasta la evaluación de ofertas, o sea, lo cual ya no es cierto, ¿no? Porque él, lo que no se está cuestionando es la admisión de la oferta, ni de su oferta de él. Esa oferta del apelante ha sido admitida y ha ingresado a un sorteo, y más bien ha sido descalificada. Lo que debe cuestionar acá es que el proceso debe solicitarse su calificación, no más no que el proceso se retraiga hasta la admisión de ofertas, lo cual el Tribunal de Contrataciones, en este caso con la finalidad de proveer recursos, debe evaluar en su integridad que no existe una conexión lógica en los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo, existiendo claras contradicciones que la afectan de improcedencia. Debe analizarse a la luz del inciso I del numeral 123.1 del artículo 123 del reglamento, por cuanto no guarda una relación, no guarda una coherencia a la apelación. También culminamos, ¿no?, indicando que al ser descalificado esos 3 contratos, el postor, en este caso, un integrante del consorcio, en este caso Edgar, ya no acredita el 50% de experiencia, por lo tanto, ha incumplido con la directiva número 5 de 2019 de la participación en consorcios. Léase el segundo paso de esta directiva, dice, ¿no? El integrante del consorcio que acredita mayor experiencia deberá verificar que cumpla con dicho parámetro a efectos de considerar su experiencia. En este caso, ya no llegó a cumplir la experiencia, por lo tanto, ya no. Por eso el comité lo descalificó y ya no continuó. En este caso, el comité no ha continuado con la calificación de las demás experiencias del otro consorciado, porque quedan, creo que, como 4 o 5 contratos más por revisar, y el comité ya nos ha revisado, porque ya el postor hasta este momento ya había quedado como descalificado. Eso es lo que queríamos aclarar también. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiendo culminado esta etapa de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Buenas tardes, señor presidente. Por mi parte tampoco tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por mi parte tampoco voy a formular consultas, así que con ello vamos a finalizar esta audiencia pública, agradeciéndoles a todos por su participación. Buen día. Gracias, buenas tardes.